doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por su paciencia. Pues aquí, Vicente, siguiendo también la nota, y bueno, obviamente lo escuché en la mañanera, y ahora que lo estás presentando de nuevo, como que permite analizar con más detalle, pues no solamente las preguntas, las respuestas del presidente, sino un poco qué panorama esperamos que pueda darse a partir de estas revelaciones y el debate que debe suscitar pues toda mañanera, ¿no? Pero muy interesante y te felicito mucho. Oiga, hablando de estas cosas, gracias, doctora, hablando de estas cosas con el arresto de Cienfuegos en Estados Unidos, hoy se presenta en su segunda audiencia por allá en Los Ángeles, California. Será trasladado para que enfrente su proceso allá a la misma corte en donde se sentenció a cadena perpetua al Chapo Guzmán, en donde enfrenta a la justicia Genaro García Luna. Pues, ¿en manos de quién estábamos, doctora? México, en la realidad, en sexenios anteriores, peor que una narcoserie, le ganaron a los que hicieron el script, el guión de Narcos, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. ¿Dónde hemos vivido estos años? ¿En manos de quién hemos estado? No, pues es tremendo, Vicente. Digo, yo creo que todo mundo lo hemos sabido y pensado siempre, ¿no? Digo, es como un lugar común, es un conocimiento público de que todos sabemos que de repente hay que tenerle más miedo a la autoridad que al mismo ladrón, que vas a levantar una demanda y al final de cuentas no sabes que si realmente te están haciendo caso o te están poniendo ahí una trampa. Es decir, hemos vivido en una situación realmente de un peligro extremo, porque quien nos tendría que defender ha hecho lo contrario. No solamente no nos ha defendido, sino ha sido justamente el verdugo. Y eso no lo digo por estos personajes que ahora están detenidos, lo digo por todo el aparato de justicia que al final de cuentas está entramado como una red justamente pues para beneficiarse en lo personal o como ahora sí que como grupo realmente criminal, Vicente. Entonces, este descubrimiento, digamos, es como muy fuerte por todo lo que ya se sabe en términos de lo que implica incluso en las relaciones internacionales de México con el mundo y específicamente con Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en nuestra política de toda la vida, las complicidades también de altos funcionarios mexicanos con altos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, y aún así, sabiéndolo, y aún así cuando es algo que con lo que hemos vivido, es impactante darnos cuenta, Vicente, es impactante saberlo ya de viva voz, que tenga que ser que porque los estadounidenses lo detuvieron en Estados Unidos, que por cierto, y yo me lo pregunto, ¿por qué estaba de vacaciones ese hombre con su familia cuando estamos en una pandemia? Cuando se supone que tendríamos que estar todos encerrados o procurar hacerlo lo más posible. Es decir, ni siquiera eso respetaban, ¿no? Entonces, yo creo que es muy doloroso, te lo voy a decir como en un tono distinto al que tendría que ver con lo criminal con la parte de las mafias. Yo creo que es muy doloroso porque implica que realmente lo que sabíamos se constata, pero todavía peor. Porque ¿a quién le confías, Vicente? Y por eso el llamado de hoy en la mañana, lo que hiciste tú a nombre de Sin Censura, sí es importante, porque no nos pueden volver a hacer lo mismo, Vicente. No puede ser que ahorita estuvieran atrás de quien tiene que aplicar la justicia, gente que realmente lo único que está haciendo es encubrir a otros. Eso me preocupa muchísimo y por eso celebro estas preguntas, que las hagan siempre todos mucho. Muy bien haberlas puesto hoy, pero creo que esto como una narcoserie se queda hasta corta, porque realmente lo que se vislumbraba como, no, ya sé, ¿no? Un planteamiento de malos contra buenos, y siempre, ya sabes, los malos, pues gente muy mediocre en el sentido de la capacitación que tienen, pero siempre hay alguno que está atrás que los está realmente protegiendo. Caramba, quien procuraba la mayor justicia, ya olvídate de los presidentes, porque ya sabemos que en estos casos de los que sabemos, las referencias anteriores son realmente tremendas, ¿no? Pero qué triste, qué deprimente, qué agonizante, Vicente, saber en manos de quiénes hemos estado. Es realmente, como sociedad, yo te diría que es como para iniciar una especie de duelo por la justicia que hemos tenido.
Oiga, y hablando de justicia, creo que México, el 1 de julio del 2018 y este domingo pasado Bolivia, dejan en claro que las elecciones, al menos en nuestros tiempos, se tienen que ganar de manera contundente, y ojalá que nos sirva de lección en México nuevamente para entenderlo, ya que vamos al proceso electoral del 2021, la revocación de mandato, la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en fin, todos estos procesos que si no tienen claridad nos van a llevar a conflictos. Mire Bolivia, la primera elección presidencial después del golpe de Estado contra Evo Morales, y el pueblo decide contundentemente, ahí ni para dónde se haga Almagro de la OEA, Yanine Áñez, la espuria líder boliviana, en fin. Doctora, deme su opinión. Pues yo creo que así es la cosa, Vicente, y yo creo que la lección ya está aprendida, y todavía peor con lo que pasó este fin de semana en Hidalgo y en Coahuila. La ciudadanía está muy por encima de lo que estamos viendo con los políticos. Los políticos muchas veces son gente mediocre, que tiene muy poca formación, y que me refiero a una formación fuerte, contundente, que tenga además conciencia, ¿no? Muchas veces es gente que tal vez puede tener grados escolares, pero no tiene conciencia. Y lo que estamos viendo ahorita es que solamente organizada la población, solamente dando un mandato así electoral fuerte, determinante, sin lugar a dudas, se logra avanzar. Y eso es lo que vimos, bueno, en Bolivia, y mira, te voy a aventurar, ojalá que pasara algo en Estados Unidos y que también se diera algo así para que se quitara toda sombra, digamos, de duda frente a lo que ha dicho Donald Trump en el caso de ese país, sobre que él duda de las elecciones y cosas que no hubiéramos pensado siquiera de ese país. Pero sí me parece que estamos en una etapa en la que en este momento, con sociedades tan divididas en algunos temas, en el país que me digas, yo creo que esto es ya universal y es parte también de la dinámica que estamos viviendo a partir de las redes sociales. Muchas veces creemos que el mundo es la red social, y las redes sociales sí están muy divididas. Lo que pensamos uno es lo que piensan los otros, y ahí hay como un encontronazo en términos de posturas y lo que cada uno cree que es lo mejor, ¿verdad? Pero eso no es lo que está pasando realmente en una sociedad en lo general. Sí, habrá también confrontación, pero no de este nivel y no tan fuerte, no tan determinada para poner ahí la opinión de cada uno. Entonces, a mí sí me parece que lo que puede ayudar mucho, y que eso sería, digamos, lo que me gustaría ver en el futuro, es que la ciudadanía que está a favor de cambios hacia el lado que considera, bueno, lo manifieste, pero de una manera contundente, que además da una legitimidad fuerte, pesada, abrumadora a quien gobierna, que es lo que está pasando en este momento. Pese a todas las dificultades, pues hay un mandato legítimo, cosa que no hubo en el gobierno de Felipe Calderón, y ya sabemos cómo nos fue. Entonces, eso no es solo cosa de los políticos, es cosa sobre todo de la ciudadanía. Y aquí te agrego un dato, no es solamente una cuestión de dar el zapatazo, ¿no? Ahora sí que electoralmente hablando, el 80-20 contundente, no, es sobre todo que la gente participe, porque a mayor participación también hay un voto más contundente. Pero si la gente no le entra, no se suma a votar, a hacer el esfuerzo, pues lo que vemos son resultados como lo que vimos este fin de semana, reitero, muy mediocre para quienes necesitarían estar movilizando realmente ese voto que está, se supone que refrendando lo que se está viendo en la práctica, en los hechos. Me refiero a Hidalgo y a Coahuila, Y en ese sentido, bueno, pues por eso el caso de Bolivia, que bueno, en este caso es un pueblo hermano, pues es muy imponente el mandato que dan. Es sacar, pero de veras prácticamente a las patadas, a quienes usurparon el poder más de un año, y de una manera muy maliciosa y muy cruel, porque incluso se burlaron de símbolos apreciadísimos por la cultura originaria de ese país, de Bolivia. Los pisotearon, le dieron al pie, y por eso es tan importante este golpe electoral, Vicente. Yo lo celebro mucho, porque, bueno, finalmente el pueblo decidió, ¿verdad? Oiga, doctora, y para cerrar, el COVID, rebrote, repunte, irresponsabilidad de la gente, nos confiamos, ahí está la boda esta donde 100 contagios se han
registrado allá en Mexicali, Baja California. Deme su opinión. Hoy estuve en la conferencia y vi a un Hugo López-Gatell con la misma paciencia que le caracteriza, dando una y otra vez sus conceptos, y a un Jorge Alcocer, secretario de Salud, diciendo que vamos bien, y a un presidente Andrés Manuel López Obrador que están funcionando las estrategias como no está ocurriendo en otros países. Fíjate, Vicente, que lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa es muy fuerte porque son países con cierto manejo, ¿no? Y algunos líderes, pues realmente muy respetados, como es el caso de la señora Merkel en Alemania. Y sin embargo, pues este asunto de la pandemia va más allá de esos liderazgos. Y a veces la estrategia, pues ha resultado muy fallida, como en España, como lo hemos visto también. Entonces, no hay que confiarnos. Y lo que estamos viendo en México, y sobre todo hoy te diría en la Ciudad de México, con datos muy concretos, se espera un llamado de parte de la jefa de gobierno el jueves para decirnos o se me aplacan o se aplacan, porque me parece que estos repuntes que se empiezan a observar ya en muchas partes, sí son llamados de atención, como al inicio de la pandemia nos explicaron, que aunque sea mínimo el número, sí estamos viendo una cuestión que hay un momento en el que para ellos, los científicos, les hace suponer que eso ya va multiplicándose de una manera que podría no contenerse como se debe contener para poder realmente dar la atención debida. Entonces, pues yo sí veo con muchísima preocupación estos datos, como lo han manifestado también cuando siguiendo la noticia, y en ese sentido, pues no confiarnos, porque otros países están entrando en situaciones muy alarmantes. Estados Unidos nunca bajó de una situación alarmante, pero obviamente ahí hay otro manejo, peleándose de una manera totalmente confrontada ya, los científicos versus el presidente de ese país. Y bueno, en un clima electoral, esto suma elementos, a ver qué resultado va a tener, ya lo vamos a ver. Y te reitero, ojalá que la gente ahí sí sea como muy contundente. Pero en el caso mexicano fue un éxito para mí el hecho de haber logrado separar claramente a la autoridad sanitaria de la autoridad en todos los sentidos, y en este caso sobre todo el presidente, que no haya llevado la batuta. Mira, qué bueno. Ahora, la autoridad sanitaria ha tenido un golpeteo muy fuerte que en este momento es indispensable, y ojalá así lo entendiera no solo la sociedad, Vicente, los medios de comunicación, los hacedores de política. Hay que cerrar filas, porque esto no depende incluso de que si la legitimidad de la que ha hablado del presidente en el caso mexicano, depende claramente de una serie de cuestiones, bueno, de cómo se mueve un contagio, de cómo se va dando. Y acuérdense, entre más población nos concentramos, vivimos cerca y digamos tenemos tipo de contacto cotidiano, pues ese contagio es más, se da más. Por eso reuniones sociales de la envergadura de la que tú mencionabas, como una boda, que no es que no se celebren bodas, pero tienen que tener un cuidado extremo, y obviamente no de esas dimensiones, y no en ese, digamos, bueno, ni siquiera cuidado mínimo que se tendría que haber dado. Y creo que tendríamos ya que haber aprendido algo, porque nadie queremos, Vicente, que se vuelva a cerrar la economía. Es gravísimo, y por tanto, yo sí creo, y ahí me sumaría, a quienes nos vayan a meter ahí sí un tate quieto para decirnos o se aplacan o se aplacan. Creo que hay que hacerle caso a la autoridad, porque no queremos que haya lo que otros dicen repunte, pero la verdad es que no hemos salido ni de lo primero. Entonces yo creo que sí vale la pena que lo tomemos en cuenta como algo que va más allá de cada nación. Esto es planetario, Vicente, y esto nos va a tocar navegarlo, no solamente lo que ya llevamos, sino lo que la tormenta siga. Así que todavía no llegamos a puerto seguro, a seguirle dando y a seguir manteniendo pues la convicción y la conciencia de lo que esto implica, Vicente. Así es, doctora, pues yo le agradezco como siempre que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Disfrutamos siempre sus análisis y quedemos al pendiente para el próximo martes, doctora. Muchas gracias, Vicente, y los escucho en el análisis que viene, que ya van a hablar de la parte más sabrosa también, de lo que hoy planteaste en la mañanera, y te felicito mucho nuevamente. Abrazote. Gracias. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.